Bienvenidos otra vez a la Gaceta de la Iberosfera, a la Fundación Disenso, y hoy tengo a alguien muy especial, a Rosa Díez. ¿No hace falta presentarla? Bueno, esto es un periódico con vocación americana, en la Iberosfera, panamericano, con lo cual les voy a decir solamente que es una de las voces más libres de lo que es el centro-izquierda español. Siempre lo ha sido. Pudo ser, y ojalá lo hubiera sido, de verdad, la líder del Partido Socialista y luego fundó un magnífico partido, Unión Progreso y Democracia, que nos trajo algo, vino a cubrir el déficit que teníamos de un centro-izquierda nacional, de verdad, en España. Ahora, por su trayectoria, yo creo que es la voz más autorizada para hacerle la autopsia de esa especie de zombi siniestro que es el PSOE. No el PSOE entero, la dirección del PSOE, desde luego, primero con Zapatero y luego con Sánchez, con su alumno aventajado. Y por eso esa autopsia se llama La demolición. Y de verdad que es un libro demoledor. Siento la juego de palabras. El libro publicado por la Esfera de los Libros, que además está de venta en todas las librerías, en todas las que merezcan llamarse librerías, y además, por supuesto, en Internet. Nosotros les recomendamos leerporleer.com. Es española, paga sus impuestos en España, pues mejor que mejor. Muy buenos días, Rosa Díez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de verdad de tenerla con nosotros y muchísimas gracias. ¿Por qué? La primera pregunta, rápidamente, ¿por qué surgió la necesidad de escribir este libro? Bueno, la necesidad de escribir el libro surge porque yo soy consciente de que el Gobierno de España tiene una estrategia, Sánchez, al frente del Gobierno de España, tiene una estrategia, primero, de romper la cohesión entre españoles, de dividir a los españoles, de confrontarnos a los españoles y a partir de esa confrontación liquidar el sistema del 78. El sistema construido precisamente desde el esfuerzo y el sacrificio de generaciones de españoles que quisieron unirnos, volver a unirnos, acabar con las dos Españas y construir todos juntos la democracia. Llega Sánchez, precedido por Zapatero, que verdaderamente es quien inicia ese proceso de ruptura entre españoles, quien inicia el proceso de construir, dice él, una segunda transición que tenía como objetivo excluir a lo que empiezan a llamar la derecha española y hacer la segunda transición, es decir, de redefinir el modelo de Estado con los enemigos del Estado, con los nacionalistas, con los separatistas, con quienes han querido durante todos estos años destruir la democracia. Entonces yo tengo la sensación de que en esta vorágine que llevamos viviendo en los 2 últimos años, desde que llegó Sánchez al gobierno, se nos olvidan, vamos a decir, las cosas. Suceden tantas cosas, el gobierno toma decisiones tan tremendas, tan catastróficas, que se van acumulando y cuando estás preparándote para contestar a lo último que ha hecho, una ley de educación para pervertir el sistema educativo, por poner un ejemplo, ya está en la siguiente. O sea, ya está queriendo cargarse la separación de poderes. Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta, primero, lo más importante, que no estamos condenados. O sea, que no tenemos que resignarnos, que no es un designio divino, vamos, o sea, que no tenemos que resignarnos a tener en el gobierno a esta gentuza que está destruyendo el sistema democrático. Segundo, que no lo hacen, que Sánchez no toma estas decisiones porque sea un aventado, porque tenga una personalidad psicopática, porque sea un sectario, porque sea un incompetente, que también. Sino porque tiene una estrategia. Tiene una estrategia de confrontar a los españoles, de dividir la sociedad española y obtener de esa manera, con menos votos, más poder que nunca. Y eso que lo han hecho primero en el PSOE, ahora lo está haciendo en el conjunto de la sociedad española. Y creo que el conocimiento es la herramienta más importante que tenemos para defender nuestros derechos. Los culpables salen perfectamente retratados en este libro. Y yo le animo a todo el mundo a leerlos y a encontrarlos. Pero también a mí me interesan los responsables, es decir, la responsabilidad. Y usted se queja muchísimo a lo largo de todo el libro de la falta de reacción de la sociedad civil en España. Y cito, para que vean que me lo he leído entero, además en una magnífica noche, que una sociedad que no se respeta a sí misma. Le voy a pedir, por favor, que me articule esa respuesta. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Mira, en democracia, que significa que los ciudadanos elegimos libremente a nuestros representantes, no puedes evitar que llegue al gobierno un sinvergüenza.
que llega al gobierno un loco, que llega al Sí, gobierno alguien... perdón, usted lo dice un loco como si hubiera llegado un loco al Elíseo y cambiara los valores republicanos. Efectivamente, Mitterrand llegó y lo primero que hizo fue intentar cargarse la República, dividir a la derecha francesa para crear una ultraderecha que fíjate tú que la creó y fíjate tú qué problemas creó en Francia. Zapatero quiso imitarle. Entonces, bueno, digo que en democracia no se puede evitar, porque, oye, pues eliges y cuando llega, la gente se la ve cuando tiene poder, se ve lo que son cuando tienen poder, ¿no? No lo puedes evitar, pero en ninguna sociedad de nuestro entorno, ningún país de nuestro entorno se hubiera quedado mirando cuando ven al presidente del gobierno tratar de destruir lo que han construido generaciones de españoles, generaciones de ciudadanos antes que ellos. Nos descuidamos con Zapatero, nadie reaccionó cuando llegó Zapatero. Zapatero llegó, la primera legislatura fue letal, la primera legislatura de Zapatero fue letal, rompió todos los pactos de Estado, incluido el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, señaló a la derecha como el principal enemigo de España, no el terrorismo, la derecha, el principal enemigo de España, sectarizó las bases de su partido precisamente para eso y la sociedad española no reaccionó. No reaccionaron los contrapoderes democráticos, en fin, las empresas, las grandes corporaciones, no reaccionó nadie. Nos descuidamos y pasó, y Zapatero perdió las elecciones no por lo más grave que hizo, que fue lo que hizo en la primera legislatura, sino por la economía, porque no supo reaccionar ante una crisis económica que no se la había inventado él. La ruptura de la cohesión entre españoles sí se la inventó él. La crisis económica simplemente, como era un incapaz, no la supo gestionar, pero perdió por eso. Entonces, en Francia llega un psicópata al gobierno decidido a cargarse los valores republicanos y, oye, aunque tenga mayoría absoluta en el Parlamento, está 15 días. ¿Por qué? Porque es que la sociedad reacciona. La sociedad reacciona y sale a defender la democracia, que no es a tirarle a él, que es a defender la democracia. Y en España no hay cuajo democrático, no hay cuajo, no hay vertebración. Somos una democracia muy joven y durante estos años, desde que conseguimos vivir en democracia, pues hemos construido las instituciones democráticas, tenemos una constitución homologable con las más democráticas, con las más progresistas en el verdadero sentido de la palabra del mundo, pero no hemos hecho pedagogía democrática. En España no se ha hecho pedagogía democrática. Las nuevas generaciones creen que la democracia pues sale como las flores del campo, como las flores silvestres, que no hay que protegerla, que no hay que defenderla. Entonces, tenemos que saber que a las instituciones hay que defenderlas y que nos están robando nuestros derechos de ciudadanía, los nuestros, nuestra capacidad de participar en los asuntos que nos afectan a todos. Y bueno, por eso escribo este libro, para poner negro sobre blanco todo lo que está ocurriendo y para hacer una llamada. Que esto se podría haber titulado, este libro se podría haber titulado Despierta, 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 que va contigo, que lo que está pasando va contigo, reacciona. Acaba de decir que nos descuidamos con Zapatero y yo quería preguntar por la responsabilidad de los socialistas, se le llama la vieja guardia, pero tampoco quiero llamarle así, la responsabilidad de los socialistas de antes de 2004, porque Zapatero es verdad que llega, es un loco peligroso que pervierte todo, pero sin embargo ya había una cierta trayectoria. ¿Cuál es la responsabilidad de los socialistas antes de 2004? Y en concreto, Rosa Díez, ¿cuál es su responsabilidad? Hombre, los militantes, los afiliados del Partido Socialista son responsables, y sobre todo los que tenían algún peso, porque ahora no pintan nadie nada. Ahora el Partido Socialista como tal ha muerto, o sea, es un partido asambleario sin asambleas, en el que manda el caudillo, o sea, que no hay ni el Comité Federal, ni la Conferencia de Presidentes, nadie controla nada, ¿no? Bueno, tuvieron la responsabilidad tremenda, yo diría que hasta la culpabilidad de dejar a Zapatero que destruyera todo, con una idea en la cabeza que es aún más perversa. Es que si se oponían a Zapatero les llamaban fachas dentro del propio partido. Y si querían hacer carrera dentro del propio partido, pues tenían que plegarse. Y, en fin, yo era militante, yo era diputada en el Parlamento Europeo cuando Zapatero empezó a romper todos los acuerdos. Y yo recuerdo bien, y se puede tirar de hemeroteca, esta es la ventaja de este siglo y de este momento, que si yo pedía acuerdos con el PP, acuerdos europeos, acuerdos nacionales, pactos de Estado, si criticaba que se rompieran los pactos de Estado, a mí desde el PSOE me llamaban facha.
decían que era, en fin, que estaba defendiendo al PP, que estaba destruyendo al PSOE. Sin embargo, si había un dirigente del PSOE que pedía pactos con Batasuna, que está en la lista de organizaciones terroristas en Europa, le decían que era un hombre o una mujer que apostaba pues, por el futuro. Entonces, Zapatero inició ese proceso en el que las bases del Partido Socialista colocaron a la derecha como el enemigo principal de España. No a ETA, sino a la derecha como el enemigo principal de España. Esas bases son las que ha heredado Sánchez, que ha seguido en esa dinámica, ha profundizado. Entonces, para Sánchez, el enemigo de España es la derecha, no es ETA, con cuyos representantes teje acuerdos y les llama hombres de Estado y les llama progresistas, ni son los golpistas, con quienes teje acuerdos, con quienes gobierna en instituciones catalanas y a quienes quiere sacar de la cárcel y a quienes dice que son de izquierdas y que por eso pactan con ellos. Entonces, los socialistas de dentro, los que siguen afiliados al Partido Socialista, los que tuvieron algún poder y los que aún hoy, si quisieran, podrían hacer algo, son responsables por cobardía y por falta de patriotismo, porque han demostrado que quieren más a su partido que a su país. Y esto no tiene perdón de Dios. Si usted tuviera un teléfono y pudiera llamarse a sí misma no le voy a decir en 2004, sino hace 30 años, ¿qué se diría? Si me pudiera llamar a mí misma, me diría, no te fíes. No te fíes. ¿Se fió? Hombre, yo en fin, yo me presenté en un congreso y Zapatero me disputó y me ganó, arrasó, vamos, le ganó por 9 votos a Bono y bueno, a mí me arrasó, pero yo quise hacer un partido socialista, en fin, profunda y radicalmente democrático en su comportamiento interno y profunda y radicalmente nacional, en el sentido de defender una posición nacional y defender la libertad y la igualdad y tener una posición socialdemócrata dentro de España, ¿no? Pero durante la primera etapa de Zapatero, cuando todavía no era presidente, cuando empezó ya, bueno, pues a negociar por debajo con ETA y, en fin, ya articular lo que luego sería su gran traición, que no la pudo consumar, pero que la trató de su gran traición con ETA, que la convirtió en un interlocutor político. A ver, yo estas cosas las escribía, era diputada, pero incluso hacía artículos, escribía y alertaba sobre estas cuestiones. Y a veces, cuando todavía no era presidente, recuerdo creo que lo conté hace mucho tiempo, pero no lo he vuelto a contar. Recuerdo que cuando aún no era presidente Zapatero, era secretario general del Partido Socialista, un grupo de cargos socialistas, algunos alcaldes, una alcaldesa, un alcalde, yo misma, que era europarlamentaria, 5 o 6 personas fuimos a verle. Nos recibió en Ferraz, en su despacho. Él en las distancias cortas es súper simpático. Digo, Luis Rodríguez Zapatero, nunca te lleva la contraria. Además, es muy difícil discutir con él porque nunca te lleva la contraria, ¿no? Entonces fuimos y le dijimos, oye, a ver qué está pasando. Le pedimos explicaciones sobre las negociaciones con ETA. Negó la mayor, dijo, por supuesto que no, o sea, y tal. Y yo recuerdo haberle dicho, mira, José Luis, tienes que decirnos la verdad, porque aquí hay personas que se juegan la vida y queremos saber por qué nos la jugamos. Porque si nos la jugamos por lo que creemos que nos la jugamos, estamos dispuestos a seguirnos la jugando, pero si es para otra cosa, no. Tienes que decírnoslo. Por supuesto nos lo negó y durante un tiempo le creímos, pero bueno, pues, pero eso es la vida. Uno no puede ir por la vida dudando de todo el mundo. O sea, es imposible, porque entonces no harías nada. Entonces yo diría, espabila, me diría a mí misma, oye, ten cuidado y tal, pero a la vez me diría, tienes que hacer lo que hiciste. Usted acaba de reivindicar la socialdemocracia, y en su libro se habla bastante y en profundidad de la crisis de la socialdemocracia. Y es importante, y algún día cuando toda esta pandemia pase, yo creo que la pandemia pasará antes que el horror político, nos encantará debatir esta idea con usted en la Fundación Disenso, pero me encantaría también que nos diera alguna pincelada de esa crisis de la socialdemocracia. Bueno, la crisis de la socialdemocracia no es un fenómeno español, es un fenómeno europeo. La socialdemocracia, desde hace unos años,
no supo comprender lo que estaba pasando en el mundo, las demandas de la nueva sociedad, las demandas de los jóvenes, en fin, vio como un peligro algunas de las cosas que realmente eran una oportunidad y no dio una respuesta a una sociedad cada vez más exigente, cada vez más crítica, cada vez más abierta. Siguió dando eslóganes, siguió dando ideología cerrada, siguió dando sectarismo. Y entonces, bueno, pues eso desbordó a la socialdemocracia e hizo que fueran surgiendo otro tipo de movimientos, más a la izquierda, más a la derecha, más sectoriales. Abrió paso al populismo de derechas y de izquierdas en todo el mundo. Como digo, no solamente en España. La ausencia de respuestas nuevas y de propuestas nuevas ante problemas nuevos de un mundo globalizado, de un mundo completamente diferente que accede a todo instantáneamente. La ausencia de respuestas nuevas de la socialdemocracia a este fenómeno, a esta nueva sociedad, pues ha hecho que proliferaran, en fin, partidos políticos, opciones ideológicas antisistema, en el sentido verdadero del término, que combaten la misma política, la política en sí misma, ¿no? O sea, el propio sistema político e incluso a los partidos políticos, que son los partidos políticos que son naturalmente muy perceptibles, en el sentido de muy perfeccionables, que tienen muchos defectos, los defectos que tiene la propia sociedad, porque ellos los trasladan a la sociedad, pero que son instrumentos imprescindibles para la democracia, instrumentos absolutamente imprescindibles. Bueno, como esto es un periódico de la Iberosfera, le voy a leer una frase de su libro. Escribe: las similitudes entre España y Venezuela son evidentes para cualquiera que no pertenezca a secta. Completamente de acuerdo, y sabemos que es así en los planteamientos. Pero ¿qué piensa Rosa Díez? ¿Hasta qué punto podemos pensar que será así el resultado final? Bueno, si no lo paramos será así. Porque es que en Venezuela también, acuérdese, en Venezuela también se decía, no va a pasar. Venezuela es un país moderno, Venezuela tiene una estructura social y económica, no va a pasar. El comunismo, en el sentido de elemento destructor de la sociedad plural y la sociedad libre y democrática, no triunfará, no va a pasar. Pues ha pasado. Ha pasado, les ha costado, o sea, a Maduro y a Chávez primero, les ha costado ir destruyendo ese entramado social y ese entramado democrático, pero lo han hecho, o sea, han ido socavando, primero han dividido a la sociedad venezolana, que es lo mismo que está haciendo aquí Sánchez y que inició Zapatero. Primero la ruptura entre conciudadanos y después pues leyes habilitantes, de destruir los sistemas de control democrático, quitarle la capacidad al Parlamento, quitarle la libertad y la independencia a los jueces, tener fiscales que son sicarios del propio gobierno. Bueno, en Venezuela ha pasado, han tardado 10 años. Aquí la velocidad es máxima. Aquí en 2 años Sánchez se ha cargado, en fin, todo el trabajo de generaciones de españoles por construir la democracia y la cohesión entre españoles. Si no espabilamos, pasará. Hay también personas que dicen, bueno, pero formamos parte de la Unión Europea. Efectivamente, menos mal. O sea, menos mal que formamos parte de la Unión Europea, pero la Unión Europea no puede hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros. No van a venir los franceses, los ciudadanos franceses, a hacer lo que tenemos que hacer los ciudadanos españoles. Y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Porque los franceses tienen sus problemas, los alemanes los suyos, los británicos los suyos, en fin, los italianos, cada uno tiene sus problemas. No, los británicos ya no tienen problemas, parece ser. Ya bueno, tienen el principal problema, que es que no se dan cuenta que tienen problemas. O sea, que es el principal problema que tiene siempre una sociedad y que creen que solos les va a ir mejor. Entonces, pero también mírate, es un ejemplo de una respuesta de un discurso populista. De un discurso populista, sectario, separador, que en España está triunfando porque en España lo abandera el gobierno de la nación. Entonces, ojo, lo que ha ocurrido en Venezuela está ocurriendo en España y está ocurriendo además de la misma manera que allí, por una estrategia de unos gobernantes borrachos de ambición, tan borrachos de ambición como ayunos de capacidad intelectual y de conocimiento, que añoran el poder por el poder y que están dispuestos a cualquier cosa, a todo y con quien sea,
para conseguir y para mantenerse en el poder. Entonces, en Venezuela hubo leyes habilitantes para derogar la Constitución de facto. Aquí también no las llaman habilitantes, pero lo son. Usted, y quiero que los lectores que se acerquen a este libro y empiecen a verle las orejas al lobo, que usted ya se las ha visto, otra gente, pero muy pocos ha visto, de lo que es el proceso constituyente. Pero eso yo creo que que se acerquen al libro, que lo lean, no hace falta. El proceso constituyente va a ser de una terrible gravedad en España. Pero fíjate, déjame que te diga una cosa. Sí, el proceso constituyente, has dicho tú, es que el ministro de Justicia proclamó en las Cortes Generales, yo lo explico en un capítulo del libro, que España estaba en un proceso constituyente. Exacto. Es que es un golpe. Es decir, que el proceso constituyente requiere convocar elecciones diciendo que vamos hacia una reforma de la Constitución, que los ciudadanos se pronuncien, que se elijan unas Cortes Constituyentes, que se apruebe un texto y que luego el texto de la nueva Constitución se someta a referéndum. O sea, una Constitución desde cero. Desde cero, pero además anunciando en las elecciones, el proceso constituyente se hace así, como estamos en un proceso constituyente y se eligen unas Cortes solo para eso, que luego se tienen que disolver y convocar un referéndum. Bueno, pues fíjate, el ministro de Justicia, o sea, no un tío en un mitin, no, el ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados anunció que estábamos en un proceso constituyente. Es que están pervirtiendo el orden constitucional y bueno, ¿tú has vuelto a oír hablar del asunto? Es que es gravísimo. Bueno, ¿por qué? Porque al día siguiente estaban con la siguiente tropelía, que era, pues yo qué sé, la ley para intervenir en los medios de comunicación, de telecomunicaciones, para intervenir en los medios de comunicación y incluso en las redes, para robarnos la libertad de expresión, de comunicación, de opinión. Lo explica perfectamente en el libro. Es burrada tras burrada para no darle a la oposición tampoco y a los medios la capacidad de respuesta y que eso ya quede viejo. Y es así todos los días, cada uno de los días. Pero es que ese es un método ya practicado. Se lo inventó Goebbels. Son los 11 principios de la propaganda. Y este es el principio número 7. Aplica 2. No, y el 2, que es el de agrupar a todos los adversarios en un enemigo común, las derechas, el fachito, los fachas. El 4, que es el de, digamos, atribuir a los demás los errores propios. Aquí la culpa de la pandemia la tienen las comunidades autónomas, los ciudadanos, los que están en los restaurantes, el taxista que te coge, la tiene cualquiera, menos el gobierno de la nación, que negó y proclamó que no pasaba nada y animó a la gente a salir a la calle. Y luego el principio 7, que es el principio de la acumulación. Es el principio de ir soltando cada día un sapo nuevo, cada día un argumentario nuevo, cada día una decisión nueva, para que no te dé tiempo a reaccionar. Y entonces lo uno te va tapando lo otro. Es eso de que los árboles no te dejan ver el bosque. Entonces, el libro tiene ese intento también, que veamos el bosque y que veamos que cada uno de los árboles juntos, unidos, hacen ese bosque, pero que han plantado cada uno de ellos porque quieren conseguir ese objetivo. Me parece que el conocimiento es la base de la libertad. Nos quedarían muchísimos temas de los que hablar. Voy a abusar de su paciencia solamente una vez más para decir, si pudiera ser en 30 segundos que nos pegue una paliza como nos pega en el libro a los medios de comunicación, se lo agradecería, que nos lo merecemos. ¿Qué hemos hecho tan mal? Bueno, los medios de comunicación en España hay que calificarlos entre públicos y concertados. Públicos porque los pagamos con el dinero de todos, no porque hagan un servicio público, y concertados pues porque los paga el gobierno, también por cierto con nuestro dinero, pero de una manera más indirecta, y trabajan para el gobierno, ¿no? Y luego estáis la gente libre, que son una minoría. Entonces, a la gente libre se le persigue, a los medios de comunicación libres se le persiguen. Ha habido muchos medios de comunicación, la inmensa mayoría, que se han sometido al control del gobierno porque sus dueños, que no los periodistas, reciben subvenciones. Tú ten en cuenta una cosa, en España ocurre un fenómeno único en el mundo. Los grandes medios de comunicación, que parecen competidores entre ellos, todos son propietarios de los mismos. Hay 4 grandes empresas que son los propietarios de los grandes medios de comunicación. Entonces, conciertan
conciertan intereses y conciertan hasta titulares. Fíjate que en Cataluña hasta hicieron editoriales conjuntos. Entonces, bueno, aquí quienes se salvan son los profesionales. Mira, transitar de la democracia al totalitarismo requiere que los profesionales se plieguen, que se plieguen los jueces, que se plieguen los abogados, que se plieguen los funcionarios, que se plieguen los profesionales de la comunicación. Si no, no se puede transitar. Mientras haya un abogado y un juez que se niegue a hacer un juicio farsa, no podrán destruir la democracia. Mientras haya un solo periodista, uno solo, un prescriptor de opinión, que diga la verdad, que diga alto y claro lo que piensa, no podrán destruirnos. Fabuloso. Muchísimas gracias, Rosa Díez. Y ya les digo, la demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia, de la esfera de los libros. Les repito, pueden adquirirlo en cualquier librería que merezca llamarse librería y también en leerporleer.com para que puedan saber, librería española. Y ojalá, Rosa Díez, podamos verla pronto por aquí en un debate en libertad en la Fundación Disenso, porque tenemos ganas de hablar de socialdemocracia y también de algo que apunta en este libro, de defensa de la monarquía, aunque usted sea republicano. No, yo hoy soy más monárquica que Felipe VI. En legítima defensa, porque yo voté la Constitución, todos los artículos de la Constitución, y lo hice sin reserva, y uno de ellos es la monarquía parlamentaria. Fabuloso. Pues así nos emplazamos desde luego a otra entrevista y por favor a un debate, que será maravilloso debatir con usted. Gracias, estaré encantada. Adiós. Hasta pronto.